Bien, en esta clase te voy a explicar cómo funciona el transformador de pulsos que utilizan las fuentes de alimentación conmutadas. He detectado que muchos de vosotros no lo tenéis aún todavía claro, entendido el funcionamiento. Así que voy a dedicar este vídeo con detalles de cómo funciona, cómo está construido un transformador de pulsos. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Como puedes observar, los transformadores de pulsos tienen una cinta alrededor que permite mantener bien juntas las dos partes del núcleo de ferrita. Aquí tienes el núcleo de ferrita y en medio se colocan los bobinados enrollados en varias capas y separados por una cinta aislante. Como ves, quito la primera cinta aislante y puedes observar el primer bobinado correspondiente al primario, compuesto por varias vueltas de hilo de cobre y unido a dos terminales. Una vez desenrollada esta primera capa del hilo, me encuentro con otra cinta de material aislante protegiendo y separando el siguiente bobinado. Si quito esta cinta, puedes observar que el bobinado está construido con hilo de cobre más grueso. Se trata del bobinado secundario y también tiene disponibles dos terminales. Una vez desenrollado este bobinado, puedes observar que hay otra cinta aislante que lo está separando del siguiente bobinado, el auxiliar. Una vez tengo quitada la cinta aislante, termino desenrollando dicho bobinado auxiliar. Bien, y una vez que has visto cómo está construido un transformador de pulsos, que como has visto son bobinas enrolladas sobre un núcleo ferromagnético, normalmente de ferrita, y que están acopladas, ¿vale? Entonces, fíjate un detalle importante, y es que muchos de vosotros no conocéis lo que llamamos el régimen transitorio de una bobina o de un circuito. Mira, cuando tenemos una resistencia, un resistor, ¿vale?, y le aplicamos una tensión continua, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues si aquí tengo un interruptor, cuando cierro este interruptor, lo que se va a producir va a ser una tensión en extremos de esa resistencia y como consecuencia va a circular una corriente. Esta sería la tensión en la resistencia, esta sería la corriente que circula por la resistencia, y esa corriente tiene la siguiente forma, es decir, si le aplicamos tensión, instantáneamente circula una corriente, ¿vale? Esa corriente, aplicando la ley de Ohm, será ni más ni menos que la tensión partido por el valor de dicha resistencia. Pero si tenemos una bobina, imagínate que le ponemos aquí una bobina, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vamos a borrar por aquí esa intensidad. Lo que va a ocurrir es que cuando tenemos este interruptor abierto, está claro que no hay corriente por el circuito, ¿vale? Entonces, al cerrar el interruptor, se va a producir un transitorio, un tiempo en el cual esa bobina se va a cargar. Porque siempre pensamos que una bobina en corriente continua se comporta como un conductor, es decir, no tiene resistencia, ¿vale? No se opone como una resistencia que se opone a la corriente continua. Pero una bobina, no. Una bobina que vamos a suponer que es muy buena, es decir, que su resistencia interna, la resistencia que tiene el hilo con la que está formada la bobina, es tan pequeña esa resistencia que la despreciamos, ¿vale? Pero si la quisiéramos tener en cuenta, pues nada, tendríamos ahí un circuito así, tal que así, es decir, aquí tendríamos una pequeña resistencia en serie con la bobina, y esto sería la bobina real, ¿vale? Pero esta resistencia, ya digo que vamos a suponerla que es muy pequeña y la despreciamos. Bien, entonces, al cerrar este interruptor, en ese instante no circula corriente por el circuito, no circula corriente por el circuito, ¿vale? Y lo que observamos es que la corriente va a ir aumentando, hasta que alcance el valor final. ¿Cuánto vale ese valor final? Bueno, pues muy fácil. Como bien sabes, la bobina no opone ninguna resistencia y lo que tendríamos sería
E partido por R y más la resistencia interna de la bobina, ¿vale? Ese sería ese valor. Y a ese tiempo que tarda esta corriente en alcanzar ese régimen permanente, pues a este tiempo lo llamamos transitorio, ¿vale? Y este sería el régimen permanente, es decir, ya el circuito en continuo, pues la bobina, pues como ya te dije, no ofrece ninguna resistencia, ¿vale? Es importante que tengas esto en cuenta. Bien, ahora vamos a pasar entonces a el transformador de pulsos. En este circuito, para explicarte el transformador, que son estas dos bobinas acopladas, hemos dispuesto pues un transistor MOS que va a funcionar como un interruptor, es decir, va a estar el interruptor abierto y cerrado, ¿vale? A una determinada frecuencia, ¿sí? Le vamos a aplicar aquí 300 voltios de corriente continua. Y claro, la primera pregunta que uno se hace, ¿cómo vamos a aplicar corriente continua a un transformador de pulsos? A un transformador, no va a haber variación de corriente, no va a haber variación de flujo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, despacio, vamos a ir paso a paso. Esto es lo que simula, sería ese condensador que está cargado en una fuente de alimentación, ¿vale? Como te vine explicando. Y tendríamos ahí esos 300 voltios con una pequeña oscilación, pero la despreciamos, ¿eh? Vamos a poner ahí que son 300 voltios constantes. Tendríamos aquí una red de R y un diodo en paralelo con la bobina para que veáis lo que va a ocurrir con ello. Y las dos bobinas acopladas. Luego tendríamos un diodo de choque, un diodo de alta conmutación, porque este transistor va a abrir y cerrar a una frecuencia elevada, 50, 100 kHz, ¿vale? Y tendremos el condensador de filtro y la carga. Vamos a ir paso a paso. En primer lugar, vamos a aplicar esta tensión entre el terminal G y el terminal S, es decir, aquí a este transistor. Y lo que conseguimos es que cuando tenemos tensión, como en este caso, cuando tenemos tensión, este transistor MOS se comporta como un interruptor cerrado, ¿vale? Entonces vamos a tener una corriente por aquí y evidentemente vamos a tener una corriente por esta bobina L1, que podemos llamar, ¿vale? Es decir, una corriente ISO1, ¿sí? Por esta rama no circula corriente porque el diodo se lo impide. Es decir, no podemos tener corriente así, solo vamos a tener corriente así. Bien, entonces, si te das cuenta, estoy aplicando los 300 voltios en extremos de la bobina. Fíjate que yo las tensiones las represento como una flecha, ¿vale? Es decir, esta tensión la representa como una flecha y la flecha es el terminal positivo. La punta de la flecha siempre es el terminal positivo. Y yo lo que hago es pues establecer un camino y voy sumando las flechas. Si me las encuentro en el sentido a favor, son positivas. Si me las encuentro en sentido contrario, son negativas, ¿vale? O sea que entre D y S vamos a tener una tensión tal que así, positiva ahí, ¿vale? Positiva ahí. Y si establecemos una ecuación por la ley de tensiones de Kirchhoff, tendríamos que 300 menos V1 menos V sub de X de S, perdón, igual a 0, ¿vale? A esto podemos llamarlo E, ¿vale? O sea que tendríamos esta ecuación donde la tensión E menos la tensión V1 menos la tensión V sub de S, llegamos al punto de inicio igual a 0, ¿vale? Ley de tensiones de Kirchhoff. Esto es de principiantes. Bien, y otro dato importante es la relación de vueltas que voy a tener en este devanado y en este devanado. Vamos a suponer que por cada 15 vueltas que tenemos en el devanado primario, damos una vuelta en el devanado secundario, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar aplicando tensión entre G y S, ¿vale? Esa tensión GS va a hacer que este transistor conduzca y se comporta como un circuito cerrado, como un interruptor cerrado, ¿vale? Entonces, nada, si aquí tengo una tensión 0, o sea, entre D y S tengo una tensión 0, lo que va a ocurrir, vamos a pintar en rojo, lo que va a ocurrir es que toda la tensión de los 300 voltios la tengo en V1. Además tengo ahí el positivo y ahí el negativo, ¿vale? Entonces, nada, tendríamos aquí 300 voltios en el devanado 1. ¿Qué va a ocurrir? Que si le aplicamos una tensión ahí, a ese devanado, pues la bobina, como te dije antes, va a empezar a aumentar su corriente.
Y nada, pues empezaría a aumentar, hasta llegar a ese instante, porque ahí ahora ya pasaría a abrirse este interruptor, ¿vale? Entonces, ¿cuánta corriente alcanzó? Pongamos, por ejemplo, 1 amperio. Bien, esa corriente I1 que circula por esta bobina también circularía por el drenador fuente del transistor. Es decir, que la corriente I también sería lo mismo, ¿vale? Sería lo mismo, hasta 1 amperio. Bien. ¿Qué tensión tendríamos en V2? Bueno, pues en V2 la tensión que tendríamos sería que, fíjate, V1 partido de V2, sé que son 15 partido por 1, ¿vale? O sea que si V1 son 300, V2, ¿cuánto será? Pues 300 partido de 15. V2, 300 partido de 15, que son 20 voltios. Bueno, pues nada, V2 valdrá 20 voltios. Pero cuidado, fíjate que ahora este punto es positivo, no, es negativo. Y por lo tanto, este punto va a ser negativo. Es decir, que aquí tendríamos negativo, positivo. Y V2, esa flecha, la punta de la flecha es negativa. Por lo tanto, tengo que dibujar V2 con menos 20 voltios, ¿vale? Con menos 20 voltios. Ahí, por ejemplo, menos 20 voltios. Como has observado, hay tensión inducida en el secundario, ya que hay variación de corriente por el devanado primario y por lo tanto variación de flujo. Recuerda lo que dice la ley de Faraday, que para que haya tensión inducida tiene que haber variación de flujo, y para que haya variación de flujo tiene que haber variación de intensidad, y en este caso se cumple. ¿Qué tensión tendríamos en la resistencia de carga? Vamos a suponer que tendríamos sobre unos 5 voltios, ¿vale? Y entonces este condensador lo que haría en ese instante sería descargarse, porque fíjate que este diodo no conduce. Tengo el terminal positivo aquí, esta bobina ya sabes que funciona como generador, la corriente intentaría de circular así y no puede, ¿vale? Por lo tanto, este diodo no conduce. La tensión del condensador se descargaría sobre RL. Entonces dibujamos así, un poco disminuyendo, ¿vale? Y la tensión en este diodo sería, fíjate, VD2 sería la tensión en el ánodo, que es V2, menos la tensión en el cátodo, que es la tensión en RL. Y aquí tenemos menos 20 voltios y aquí tenemos 5, o sea, menos 20 menos 5, ¿vale? Siempre el potencial de este punto menos el potencial de este punto. Por lo tanto, sería menos 25 voltios. ¿Vale? Y ya hemos concluido esa primera fase, cuando el transistor MOS se comporta como un interruptor cerrado. Vamos a ver cómo se comportaría el circuito cuando el transistor MOS está al corte, es decir, funciona como un circuito abierto. Por de pronto, la corriente I sub D dejaría de circular, ¿vale? Vamos a suponer que este transistor es muy bueno, y pues nada, deja de circular ahí inmediatamente. Bien. No tenemos corriente, vale. ¿Qué pasaría por la bobina? Que la corriente por la bobina tendría este camino para poder descargarse la bobina, porque ahora al no aplicarle tensión a la bobina se comporta como un generador e invierte la tensión en sus extremos. Es decir, que ahora tendríamos este punto sería positivo y este extremo sería negativo. Fíjate que la corriente al circular así genera una tensión así en el diodo y en esta resistencia. Por lo tanto, fíjate que tengo el positivo aquí y el negativo ahí. Vale, está claro que ahora tengo que dibujar la tensión V1 negativa. ¿Cuánto vale la tensión cuando la corriente de la bobina? Fíjate, esta corriente de 1 amperio en el momento de que circula por esta resistencia de 150 ohmios genera una tensión de 150 voltios negativos, ¿no? Menos 150 voltios. Ahí bajaría y sería negativa.
en ese instante, ¿vale? Pero la corriente por la bobina va a disminuir porque la bobina se va a descargar, es decir, libera esa energía, ¿vale? Esa energía que ella tiene almacenada, pues nada, se descarga. Se puede descargar muy rápido, más lento, vamos a suponer que se descargue tal que así, ¿vale? ¿De qué va a depender? Del coeficiente de autoinducción de esta bobina y de la resistencia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no haya tensión, cuando no haya corriente ya por la bobina, la tensión en esta resistencia será cero, es decir, que tendríamos esto tal que así, ¿vale? Sí, y la bobina quedaría sin corriente y sin tensión. ¿Qué pasa entonces con V2? Con la tensión V2. Bueno, pues nada, si tenemos 150 voltios aquí, pues pasaría a este lado con la relación de transformación. Es decir, en este caso tendríamos 10 voltios. ¿Vale? Y además serían positivos. Fíjate, porque ahora esta polaridad, este punto es positivo, este punto es positivo y este punto es negativo, ¿sí? Entonces V2 ahora la tengo que pintar positiva. Y vale, si antes valía V1 300 y aquí tendría 20, ahora como tengo 150, pues aquí tengo pues 10 voltios, ¿vale? Fíjate, con la relación de transformación lo que hacemos es 150 partido de 15, 10 voltios. Y serían positivos, es decir que y serían positivos. Y ahí serían los 10 voltios, ¿vale? Bien, pero ¿qué ocurre? Que esa tensión va disminuyendo, pues nada, pues esta tensión iría disminuyendo. ¿Sí? ¿O sí? Sí, o sea que esto disminuye y esto también disminuye, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir con la tensión en el diodo? Fíjate que el diodo, como ahora tengo aquí 10 voltios y aquí tengo 5 voltios, este diodo va a conducir. Pero al conducir el diodo, la tensión en sus extremos es nada, prácticamente cero. Un diodo Shockley, pues a lo mejor 0,2. No lo voy a pintar ahí, voy a pintar como 0 voltios. Entonces tendríamos ahí 0 voltios, ¿vale? Pero, cuidadín, como esta tensión V2 va disminuyendo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, cuidado, danger, más o menos 5, es decir que a la mitad, ahí, este diodo deja de conducir, porque esta tensión es menor que esta, ¿vale? Se bloquea, más o menos, suponiendo este diodo ideal, pues sería justo cuando hay aquí 5 voltios y aquí tenemos los 5 voltios, ¿vale? Por lo tanto, ahora, fíjate que la tensión V2, si esto sigue disminuyendo, pues la tensión V2 llega ahí, y ahí quedaría con menos 5 voltios, ¿vale? O sea que tendríamos, esta sería la tensión que estaríamos, que tendría que estar soportando el diodo, ¿vale? La tensión de la carga, como ahora me va a aportar corriente, pues esto lo que haríamos sería volver otra vez a cargarse, ¿vale? Volver otra vez a cargarse hasta este punto, y otra vez a descargarse, ¿vale? Pero ya digo que esta oscilación es muy pequeña, de milivoltios, y la voy a despreciar. Ahí pongo ahí un poquitín de oscilación, ¿vale? Para que lo veáis, ¿Qué más? La tensión VDS. ¿Qué va a ocurrir con la tensión VDS? Fíjate, la tensión VDS, ¿qué tensión tiene que soportar? En esta ecuación, si despejamos de ahí VDS, tiene que soportar la tensión E menos V sub 1, ¿vale? Pero fíjate, ahora, como V sub 1 es negativo, cuando aquí tengamos 300 y V sub 1 valga 150, el transistor VDS tiene que soportar 450 voltios.
cuidado, que aunque estemos trabajando con una tensión de rectificada y filtrada de 300 voltios, este transistor tiene que soportar esa tensión elevada de 450 voltios. O sea que cuando se haya que elegir un transistor, no pensar que, bueno, como elegir un transistor de 400 voltios es bastante. No, cuidadín. Y todo va a depender, bueno, de los valores que tengamos ahí, de la corriente que haya alcanzado la bobina, etcétera, etcétera. No es fácil elegirlo. Entonces, fíjate, 450 voltios que tengo que dibujar ahí de pico, ¿vale? Pero esto disminuye y cuando esto sea cero, cuando la tensión V1 sea cero, lo que soporta el transistor son los 300 voltios. O sea que ahí tendríamos los 300 voltios y aquí los 450 voltios, ¿vale? 450 y ahí tendríamos los 300. Y esa sería la tensión que tendría que estar soportando el transistor. Luego aquí se vuelve otra vez a repetir la misma historia, ¿vale? Se vuelve a repetir la misma historia. Hasta ahí, aquí, sí, este es lo mismo, a 300, flash, flash, flash. La corriente por la bobina, lo mismo, se carga, se descarga. La corriente por el entrenador se aumenta y cae a cero porque pasa el corte. La tensión V2, la tensión V2, lo mismo. Aquí tendríamos otra vez los menos 20 voltios, aquí otra vez los 10 voltios, disminuiría hasta este instante y ahí tendríamos los 0 y vuelve otra vez a repetirse. El diodo, más de lo mismo, menos 25, flash, conduce, deja de conducir y ahí. Y esto se descarga, se carga, se descarga y estaría ahí oscilando sobre los 5 voltios. Bien, ¿se entendió? ¿Se entendió? Vamos a ver estas señales en el osciloscopio. Bien, aquí tienes el circuito que he utilizado para la simulación. Como puedes observar, he cambiado a uno de los valores. La fuente de continua la he considerado 80 voltios. La tensión entre G y S le he aplicado una onda cuadrada de 5 voltios. Y el transformador, he utilizado este transformador con una relación de 12:1. Es decir, que 12 vueltas aquí es una vuelta en este devanado secundario y también en este otro bobinado. He empleado 5 osciloscopios y, como veis, en el canal A estoy introduciendo la señal que estoy midiendo de este generador, que sería esta onda cuadrada que veis aquí en los 5 osciloscopios. Bien, en el osciloscopio 1 he utilizado este truco para medir la intensidad con un osciloscopio. Lo que coloco es una pequeña resistencia, lo que llamamos un shunt, de 0,001, es decir, de 1 miliohmio. Y los voltios, en este caso los milivoltios que voy midiendo en esta resistencia que veis aquí, esta es la corriente que estoy midiendo que circula por la bobina del primario, ¿vale? Estos milivoltios, como veis en el canal B, tengo cada cuadro, vale 5 milivoltios, por lo tanto, como ves, un cuadro y algo sería unos 6 milivoltios. Luego, si dividimos los 6 milivoltios entre 1 miliohmio, resulta una corriente de 6 amperios. O sea que, fíjate que la corriente de esta bobina del primario aumenta desde 0, que estaría ahí, este sería el 0. Fíjate que lo tengo desplazado. Normalmente el 0 está aquí, pero yo lo desplazo un cuadro arriba, entonces este es el 0. Mientras que en el canal A, este es el 5 voltios por división y lo tendría desplazado dos cuadros abajo, es decir, que este sería el 0. Bien, así para todo, ¿vale? Aquí veis que desplacé 2 cuadros arriba, este sería el 0 para la tensión en la bobina primaria, en el devanado primario, ¿vale? Entonces, fíjate,
Cuando este transistor lo echamos a conducción, que sería en este intervalo, la corriente que circula por la bobina aumenta, ¿sí? Luego, como ves, la tensión que recibe la bobina del primario es de unos 80 voltios y va disminuyendo, ¿vale? Cada cuadro son 100 voltios y, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, unos 80 voltios, va disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? Porque a medida que la corriente por el MOS aumenta, fíjate que la tensión entre D y S va aumentando. ¿Por qué? Porque esto es una pequeña resistencia, no es un interruptor ideal. Entre D y S tengo una pequeña resistencia y a medida que aumenta la corriente del drenador, también aumenta la tensión entre D y S. ¿Lo ves aquí? Aumenta, ¿vale? Y esto disminuye, ¿sí? La corriente por el devanador primario, pues va aumentando, ¿vale? La corriente por el drenador, lo mismo, va aumentando, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir cuando hagamos pasar al corte el transistor? Cuando el transistor pasa al corte, vemos que la tensión que recibe la bobina del primario tiene un valor de unos 180 voltios negativos, ¿vale? Estos serían 100 y estos serían pues 150, una cosa más o menos así aproximada, ¿vale? Y fíjate que esa tensión va disminuyendo hasta que se hace cero. ¿Y cuándo se hace cero? Cuando la corriente por la bobina disminuyó a hacerse cero, ¿vale? Y el transistor lo mismo, ¿vale? Recibiría una tensión, si te das cuenta, positiva, que sería la suma, como te había dicho, de los 80 voltios más la tensión del devanador primario. Esa sería una tensión que iría disminuyendo hasta que tendríamos aquí los 80 voltios de la tensión de entrada, ¿vale? Por lo que respecta a la caída de tensión en el diodo Shockley, aquí la veis, como te había comentado en la clase de teoría, y te haces una idea de cómo son las señales en la realidad, comparadas con las señales teóricas. Fíjate que la tensión que mide el voltímetro XMM3 son unos 8 voltios y la tensión que medimos con el voltímetro 2 en bornes del primario son 74 voltios, pero este es un valor eficaz, ¿vale? Un valor eficaz. Y aquí como ves tenemos una tensión alterna cuyo valor eficaz son esos 74,8 voltios. También en el otro devanador auxiliar, que está en vacío, no tiene carga, no hay corriente, pues está midiendo una tensión de 6,2 voltios, que sería el valor eficaz de la tensión que medimos aquí. Bueno, pues nada, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que te ayude a mejorar para entender todo este mundo complejo de la electrónica y nada, me ves en la próxima clase.